Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a esperar unos minutos, vamos a cuadrar por acá. Mientras van llegando, vamos por aquí a mirar dónde estamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Vale. Espero que bien. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a esperar 2 minuticos. Hola, Ángela. Vamos a esperar un minuto. Mientras tanto, ¿cómo va esta semana? Espero que muy bien. Esta semana, sí, buenas noches. Hola, Juan. Esta semana es semana de huelga. Esta semana se nos ve atravesada por una huelga de maestros. Algunos de ustedes, sus maestros, no los habrán atendido el día de hoy. Bueno, hay que entender que también hay cuestiones que es necesario defender de vez en cuando. Pero bueno, a pesar de eso, aquí estamos y esta noche los estamos acompañando en una noche bien lluviosa y bien fría. Y el día de hoy, hola Vale, y el día de hoy nos viene a acompañar en esta noche fría y lluviosa un escritor irlandés, Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Bueno, este señor es de Dublín y es uno de los precursores del terror moderno. Él está influenciado por varios de los autores que ya hemos leído, pero la forma narrativa de este autor hace parte ya de una narrativa un poco más moderna, menos gótica. Entonces, pues vamos a ver cuál es la diferencia. El día de hoy, en esta noche, nos va a acompañar con la casa en alquiler o casa en alquiler, House to Let, de Sheridan Le Fanu. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Me escuchan bien? ¿Sonido? ¿La música no interfiere? ¿Todo bien? Hola, Alexandra. Listo. Entonces, sin más, casa en alquiler. Había estado mucho tiempo enfermo y mi médico me aconsejó que fuera a pasar la convalecencia en algún pueblecito tranquilo y soleado de la costa meridional francesa, alejándose del clima húmedo y brumoso de mi pueblo natal irlandés. Nada especial me retenía en Dublín. Sin ser rico, disponía de unos ahorros que me permitían vivir con cierta holgadura. ¿Ya? Con cierta holgadura. Desde hacía mucho tiempo carecía de familia, por lo que decidí, una vez que me sentí con fuerzas suficientes, embarcarme para Marsella. Mi criado, llamado Jones, me acompañó en este viaje, antiguo sargento en el ejército de España, del duque Wellington. Era por entonces un viejo delgado, enérgico y de unos 60 años de edad. Yo lo apreciaba mucho, no solo por la devoción que me testimoniaba, sino además por las numerosas cualidades que le hacían sumamente valioso. En Marsella, donde llegamos a principios del año 1840, me indicaron que había una casa en alquiler en un pueblecito de pescadores de la costa provenzal.
Insistieron en que se trataba de un lugar muy bello, de clima agradable y maravillosas panorámicas. Como el alquiler era muy barato, acabé por aceptar, notificando así los proyectos que tenía de establecerme cerca de Nápoles. Días más tarde llegamos al pueblecito de pescadores. La casa, me dijo el agente inmobiliario al entregarme las llaves, había pertenecido durante cierto tiempo a un célebre marino francés, el Vaillois-Suffren. Una vez cerrada la puerta, Jones me miró y me dijo bruscamente, con esa franqueza castrense tan peculiar en él y que yo tanto admiraba: «Señor, esta casa no me agrada en absoluto». Me eché a reír y contesté: «¿Qué le ves de malo? Por mi parte, la encuentro encantadora, exquisitamente amueblada, bien situada y muy soleada». John se escogió de hombros, gruñó algo que no entendí y se dispuso a subir nuestro equipaje. Mi nueva residencia se componía de una planta baja, en la que estaba situado el vestíbulo, el salón, el comedor y un despacho, y de un piso superior en el que habían 3 dormitorios para los señores y 2 para los domésticos. El agente inmobiliario había convenido conmigo en que una mujer del pueblo vendría a hacer la limpieza y a prepararnos las comidas. Me senté en un sillón del despacho y me puse a contemplar el mar a través de la ventana mientras soñaba en las jornadas felices que disfrutaría durante mi estancia en aquel lugar tan bonito. Instantes después llamaron a la puerta. «Entre», dije. Una pobre mujer doblada por el peso de los años y la miseria apareció en el umbral. «Soy Gabriela, su cocinera». La manera de representarse me hizo sonreír, pues se veía que ella, aquella humilde pueblerina, ignoraba el lenguaje ceremonioso utilizado por los domésticos profesionales. Pero no le di la menor importancia, ya que siempre he sido un hombre sencillo y por encima de todo tipo de prejuicios sociales, y aprecio a las personas por sus valores morales y no por su lenguaje más o menos refinado. «Muy bien, Gabriela. Ha sido un placer el conocerla», respondí. «En cuanto a su salario y al trabajo que tendrá que hacer en esta casa, ya se arreglarán con Jones». Luego le dije que podía retirarse. Cuando llegó la hora de la cena, tuve que hacer un tremendo esfuerzo, pues la anciana tenía la costumbre de condimentar mucho las comidas. Mas a medida que fue pasando el tiempo, no solo me acostumbré a ella, sino que incluso llegaron a gustarme. A las 8 de la noche, Gabriela regresó a su casa y yo, cansado por el agotador viaje, decidí acostarme temprano. Le dije a Jones que podía disponer de toda la noche. Me dirigí a mi habitación y me metí en la cama. Había cogido una novela francesa de M. Hugo, pero en honor a la verdad, debo confesar que apenas pude llegar a la 3ª página. No sé si fue el libro o el cansancio, pero a los pocos minutos me quedé profundamente dormido. Un ruido extraño me despertó y habría jurado que en la habitación había alguien más que respiraba jadeando. La oscuridad era total, por consiguiente, no podía ver nada. Nunca he sido un hombre timorato, como lo demuestra mi historia militar durante el tiempo que serví en la India, pero debo confesar que en aquel instante me sentí dominado por un terror espantoso. Me incorporé en la cama y, no pudiendo resistir más aquella tensión nerviosa, grité: «¿Quién está ahí?». Nadie contestó, pero tuve la impresión, casi la certeza, de que alguien se aproximaba a mí, pues sentía aquella respiración jadeante cada vez más cercana. Volví a insistir, esta vez aún más nervioso: «¿Quién está ahí?». Algo frío, húmedo y pegajoso rozó mi muñeca. Perdí el control de mis nervios y me puse a gritar con desesperación: «Jones, Jones, corre, ayúdame, socorro, socorro». Pero todo permaneció tan silencioso como antes. No se oía nada en toda la casa, y llegué a la conclusión de que Jones estaría divirtiéndose por los bares del pueblo, o quizá habría sido víctima a sí mismo de aquella cosa que
de misterio de mi misterioso visitante. Mis gritos parecieron haber parado en seco al avance de aquel espectro fantasmal, o lo que fuese, pues sentía su hálito a la misma distancia. Como no ocurría nada, acabé por apaciguarme y me convencí de que todo no había sido más que una alucinación auditiva. Fue desagradable, por cierto, pero no tenía nada de qué inquietarme. De todas formas, y para acabar con toda duda, cogí el mechero y encendí una vela. Al mismo tiempo que la llama empezaba a brillar, oí unos pasos precipitados y un gran ruido como producido de un tejido grueso rasgado con fuerza. A la luz de la vela comprobé que en mi habitación no había nadie más que yo, y cuando me disponía a apagar la luz y a volver a dormir, mis ojos se clavaron maquinalmente en el suelo. Este estaba cubierto de unas manchas negruzcas que en aquel instante no pude identificar. Me bajé de la cama y examiné con más detenimiento aquellas extrañas manchas. Lo que vi me llenó de horror. Unas huellas de pies desnudos partían de la cabecera de mi lecho y se detenían no delante de la puerta de la habitación como habría sido lógico suponer, si mi extraño visitante era un ladrón como yo sospechaba, sino delante del muro que daba a la parte posterior de la casa. ¿Había atravesado la pared aquella cosa? Era imposible. Ningún ser humano puede atravesar un muro de piedra. Como aquel misterio ya empezaba a ponerme nervioso, otra vez empecé a gritar con todas mis fuerzas llamando a Jones. Mas fue en vano. Entonces tomé la decisión que lamentaría durante el resto de mi vida. Me vestí con rapidez. Sin quitar los ojos del muro, cogí mi pistola y me acerqué al lugar donde desaparecían las huellas. Al examinar esta de cerca, comprobé que en efecto penetraba en aquel tabique. La prueba era que una de las huellas parecía cortada en dos a ras del plinto. Entonces pensé que podía tratarse de un muro giratorio que daba acceso a una escalera secreta. Empujé con todas mis fuerzas en cada centímetro cuadrado de la pared, pero esta no cedía. De repente oí que algún sitio del tabique giraban unos gonzones invisibles. Un rectángulo negro apareció en él, al mismo tiempo que una bocanada de aire pestilente penetraba por mis orificios nasales. Cogí la palmatoria, empujé mi pistola y franqueé el misterioso umbral. La débil luz que proyectaba mi vela iluminaba una escalera de piedra que se hundía en espiral en las entrañas de la tierra. Me armé de valor y empecé a descender. Llegué a contar 396 escalones. Ya casi ni podía respirar, pero puesto que me había embarcado en aquella aventura, lo lógico era seguir hasta el final, descubrir quién era mi extraño visitante nocturno. Empecé a caminar por un pasadizo estrecho por cuyo suelo avanzaban las huellas. Cuando ya había recorrido unas 100 yardas, me vi detenido por una pesada puerta de hierro. La empujé, resistió un poco y al final se abrió, produciendo un siniestro chillido. Por un instante, una luz intensa me deslumbró, pero una vez que mis ojos se hubieron acomodado poco a poco a la misma, me di cuenta de que me encontraba dentro de una inmensa caverna en la que flotaba una especie de bruma lechosa. Incluso me pareció que aquella luz procedía de esa misma bruma. Unas formas movedizas que apenas podía distinguir atravesaban mi campo visual. Solo veía con claridad las huellas de los pasos que había seguido hasta allí. Entonces me puse a temblar de horror a la débil luz de mi vela. Había podido discernir el contorno de unas huellas de pies humanos, pero allí comprobé que estaban sangrantes. ¿Qué cuadro más macabro iría a descubrir si me aventuraba a proseguir mi camino? Con seguridad algo siniestro y horripilante, de modo que decidí volver sobre mis pasos, subir a mi habitación y abandonar aquella casa al día siguiente. Di media vuelta para buscar la puerta por donde había entrado.
¿Cuál sería mi estupor y desesperación al comprobar que había desaparecido? En ese momento, una risa sarcástica llegó a mis oídos. Creo que perdí la cabeza y me puse a correr mientras gritaba pidiendo socorro. No sabía dónde iba. Unos ruidos siniestros resonaban en la estancia mientras sentía que unas cosas inmundas me rozaban, unas formas monstruosas que parecían obstruirme el camino. Todo duró mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Unos minutos, unos siglos, quizá una eternidad. La bruma era cada vez más espesa y luminosa mientras unas voces lanzaban alaridos en francés, en inglés, en alemán, en italiano, unas llamadas que no comprendía. Y fue entonces cuando comenzó la lluvia de sangre. Al principio, gruesas gotas, aisladas, luego una verdadera tormenta de sangre que, sin embargo, daba la impresión de respetar el camino que yo tomase y me facilitaba la huida. Michael O'Grady, dijo de repente una voz fuerte que rugió como un trueno bajo las bóvedas de la caverna. Me sobresalté al oír mi nombre y tras armarme de un valor ilusorio pregunté temblando: «Sí, soy yo. ¿Quién es usted? ¿Qué desea de mí?» ¿Quién soy yo? No se lo diré en absoluto. En cuanto a lo que quiero, lo único que deseo es que me ayude en algo muy importante para mí. Durante unos instantes permanecí mudo de asombro y cuando traté de hablar de nuevo, esa voz cavernosa y siniestra retumbó en el hediondo antro. En el cementerio de Saint-Tropez hay una tumba sin cruz y sin nombre. Deseo que mañana vaya usted a colocar sobre la losa un ramo de flores y que haga decir 3 misas a la iglesia por el reposo de un alma atormentada. ¿Me promete usted que cumplirá mi deseo? ¿Qué habría hecho usted, lector, en mi lugar? Le prometí que cumpliría todos sus deseos, lo que quisiera. Mi invisible interlocutor prosiguió: «De acuerdo, pero no olvide de cumplir su promesa. Sobre todo, Michael O'Grady, no la olvide». Hubo un brusco y pesado silencio, preñado de tácitas amenazas, y luego la voz continuó: «Y ahora regrese a su habitación». Se cayó. La lluvia de sangre cesó de caer y la puerta de hierro situada unos metros delante de mí empezó a elevarse hasta que quedó completamente abierta. A pesar de mi emoción, no había soltado ni mi pistola ni la vela y me lancé con rapidez hacia la puerta corriendo como un gamo por el ahora libre pasadizo. No sé cómo pude encontrar el camino de regreso. Lo cierto es que minutos más tarde me hallaba acostado en mi cama y después quedé sumido en el más profundo de los sueños, sin tener la más ligera pesadilla. Al día siguiente, por la mañana, Jones vino a despertarme. Mientras descorría las cortinas de la ventana, a través de las cuales radiaba el sol de un hermoso día y se disponía a prepararme el desayuno, yo poco a poco me despejé por completo del sueño de la víspera. «Dime una cosa, Jones», pregunté, «¿a qué hora regresaste anoche a casa?» «Entre las 11 y las 12, señor». «¿No oíste nada sospechoso?» «No, señor». Jones se dispuso a prepararme el desayuno, sin conceder la menor atención a la pregunta, para mí tan importante, que le había formulado. Pero de repente se volvió bruscamente, clavó en mí sus acerrados ojos y me dijo a quemarropa: «Ruego al Señor que me perdone por anoche, pero anoche oí unas cosas muy extrañas. Mientras bebía unos vasos en la taberna del pueblo, resulta que mis impresiones sobre esta casa, aquellas que le expuse ayer al Señor, fueron confirmadas por unos pescadores en ese lugar. Me dijeron que esta casa tiene muy mala reputación y que jamás ningún inquilino ha permanecido mucho tiempo en ella. Desde la muerte del bailó de Suffren, la gente llegaba
pero a los pocos días la abandonaba como si estuviera habitada por 1000 fantasmas o por el espectro del difunto Bailiu. Bueno, eso es lo que me contaron los pescadores. Jones era para mí más que un doméstico, un amigo, detalle que ya expuse al lector al principio del presente relato. Le conté todo lo que me había sucedido durante mi aventura nocturna de la víspera. A medida que le relataba los pormenores de la misma, observé que su rostro se endurecía. Cuando terminé, Jones movió la cabeza con aire de persona entendida en la materia y dijo: «Creo, señor, que ya sé qué es lo que ha sucedido. Si me permite, voy a hacer una pequeña investigación por mi cuenta para cerciorarme de lo que sospecho». Acepté curioso la proposición de mi doméstico. Este empezó a examinar el muro. Ya no había ninguna de aquellas huellas sangrientas ni tampoco ningún fragmento de materia negra. Jones trató de encontrar la entrada de la escalera secreta. Fue en vano. Se puso a golpear el muro tratando de localizar algún punto que sonara hueco, pero tampoco tuvo éxito en esta tarea. Perplejo, mi pobre doméstico me propuso derribar el muro con un pico y un buen martillo. Me opuse a ello, alegando que la casa no era nuestra como para ponernos a destrozarla. El día era muy hermoso, la atmósfera estaba saturada del perfume de las flores y yo me encontraba de muy buen humor. Acabé por decirle a Jones, para disuadirle del todo: «Escucha, Jones, no vale la pena que te calientes más la cabeza tratando de descubrir la puerta secreta. Probablemente he tenido una pesadilla y si tuviéramos que hacer caso de todos los sueños, tendríamos para largo. Vamos, déjalo y ocupémonos en otras cosas». Al mediodía, me pareció que Gabriel me miraba de una forma muy extraña, con ojos en los que brillaba una especie de curiosidad malsana. No le habría dado mucha importancia a este detalle si, hacia el final de la comida, no me hubiera murmurado al oído, al pasar junto a mí, las siguientes y misteriosas palabras: «Saint-Tropez tiene un cementerio muy bonito. Creo que al señor le interesaría sacrificar unas horas y visitarlo lo antes posible». Ah, la miserable vieja. De golpe y porrazo, todos los terrores y angustias de la noche pasada acudieron a mi mente y sentí unas ansias locas de estrangularla con mis propias manos a la cocinera. Pero me calmé casi al instante, pensando que solo podía tratarse de una simple coincidencia. Por lo demás, ¿cómo podía Gabriela estar al corriente de aquella espantosa pesadilla? Después de comer, decidí dar un largo paseo por los alrededores. Jones me acompañó. Nos pusimos a caminar en silencio por las calles de aquel pueblecito de pescadores. Me agradó mucho ver sus casas altas y estrechas tan cercas unas de otras que habría sido posible saltar de una vivencia a la que la acerca de enfrente. Unas mujeres, engalanadas, con oropeles multicolores, hablaban en el lenguaje cantarín y animado típico de aquella región. Finalmente llegamos a la Poche, el puerto de los pescadores. El mar estaba tan tranquilo como una balsa de aceite, cosa que me extrañó, ya que desde mi infancia estaba acostumbrada al tormentoso océano Atlántico. Algunas velas blancas se divisaban en el horizonte bajo un cielo azul puro. Me sentía dichoso de vivir en aquel pacífico y bello pueblecito de pescadores, y olvidé la pesadilla que había tenido la víspera. Pero el azar guiaba en aquel instante nuestros pasos. Mientras Jones y yo caminábamos por el sendero bordeado de setos en flor, daba gusto respirar el aire marino y sentir sobre la piel la calurosa caricia del sol. Una verja de hierro en muy mal estado nos cortó el paso cuando, al llegar al final del sendero, nos vimos obligados a girar a la izquierda. Me acerqué a ella, la abrí sin ninguna dificultad y momentos después nos encontrábamos en el interior del cementerio.
Aquella sorpresa no me pareció nada extraña, sino una cosa meramente fortuita, que me ofrecía la oportunidad de visitar el cementerio y satisfacer la curiosidad que habían despertado en mí las palabras de mi cocinera. En lugares semejantes es corriente encontrar tanto bonitas tumbas como emocionantes inscripciones grabadas en ellas. Ese cementerio no tenía el aspecto siniestro y mórbido de nuestros campos nórdicos. Jones, que siempre había sido un hombre supersticioso, me dijo que prefería esperarme fuera mientras yo satisfacía mi curiosidad. Le di mi permiso y me puse a recorrer el cementerio, fijándome de vez en cuando en aquellas tumbas que llamaban mi atención. Ninguna de ellas daba la impresión de tristeza. Las lápidas de color rosa o blanco estaban casi cubiertas por una exuberante vegetación y daba la impresión de que por todas partes brotaban flores. De repente, me sentí dominado por una espantosa sensación de terror. Me encontraba ante la lápida gris, desnuda, siniestra, sin inscripción ni flores. Una impresión abominable del asco parecía emanar de ella. Algunas imágenes furtivas pasaron por delante de mis ojos. Creí que volvía a oír la extraña voz de la caverna. No pude soportarlo más y salí huyendo. Aquella misma tarde me marché de Saint-Tropez. Había intentado enterarme de aquello que encerraba esa tumba, pero ninguna de las personas a las que interrogué supo satisfacer mi curiosidad. Cuando oían mi pregunta se santiguaban y trataban de cambiar de conversación. Nadie sabía nada, o seguramente nadie quería saber nada. Entonces me acordé de Gabriela. Ella sí que podía decirme lo que encerraba la siniestra tumba. La busqué por todas partes, pero no pude hallarla. Había desaparecido, nadie la había visto. Cualquiera habría pensado que se había volatizado en el aire sin dejar el más mínimo rastro. A pesar de todo, cumplí con la promesa que le hiciera a aquello que habitaba en las profundidades de la caverna de la casita que había alquilado. Ordené que cubrieran de flores la misteriosa tumba y luego fui a ver al cura del lugar para pagarle 3 misas por el eterno descanso de un alma en pena. Cuando el sacerdote oyó mis palabras, se asombró tanto como si le hubiera preguntado dónde se hallaba la tumba del conde Drácula. Una vez pasado su estupor, dijo: «Lo siento mucho, mas no puedo complacerle. De todas formas, le agradecería que me dijera por qué desea que diga 3 misas por un alma en pena. ¿Qué interés le guía al intentar pagarme esas misas?» Disculpe mi curiosidad, pero es que me extraña mucho. Entonces le conté mi espantosa historia, sin ahorrar el más mínimo detalle. Desde aquella primera noche en que entrara en mi habitación el misterioso y furtivo visitante, hasta el instante en que oí su siniestra voz haciéndome prometerle que depositaría unas flores sobre aquella tumba y haría dar 3 misas por un alma en pena. Observé cómo el sacerdote, mientras yo hablaba, me escuchaba con mucha atención, sin adoptar esa postura con la que generalmente suelen escuchar el relato de una persona neurótica, de mente ardiente e imaginativa, sino todo lo contrario, como si le estuviera contando algo importante e interesante para él. Cuando terminé mi relato, el cura permaneció silencioso durante unos segundos, como si estuviera meditando sobre todo lo que había dicho. Luego se levantó y se puso a pasear al mismo tiempo que me decía: «La Iglesia, como usted sabe, desconfía en grado sumo de las visiones y manifestaciones de ese género. A mi juicio, creo que su sueño tiene una causa muy natural y que esa historia de la tumba misteriosa del cementerio de nuestro pueblo no es más que una simple coincidencia. Pero usted también sabe», le respondí respetuosamente, «que la casa del Baillieu Sufré goza de mala reputación entre los habitantes del pueblo. Es decir, todos creen que allí ocurren cosas muy extrañas, como si estuviera embrujada. ¿Qué puede decirme de a este respecto? ¿Cuál es su autorizada opinión sobre los tan misteriosos hechos?» Mas el sacerdote no pudo o no quiso decirme nada, alegando que hacía poco que residía en Saint-Tropez.
pero que de todas formas no hiciera caso a aquellas historias de resucitados y duendes a la que tan inclinados son los marineros, sean del país que fuesen. Salí de la sacristía con la conciencia en paz, pero ¿por qué entonces, se preguntará el lector, me marché tan pronto del pueblo sin querer pasar ni una noche más en aquella casa? Tenía un motivo muy poderoso. Cuando abrí la puerta de la casa, oí claramente, y Jones, que me seguía, también oyó la voz que me decía: muchísimas gracias, Michael O'Grady. Bueno, ese fue nuestro cuento del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado un poquito el calorcito de la vela a afrontar el frío de la ciudad. Y ojo, viven en una casa en alquiler. Buenas noches.